parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. Sol de los arenales. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Con muchas ganas de comenzar este programa, por lo menos de mi parte, no sé usted, amigo Rodrigo. No, yo no, así que mire, me voy. Sígalo usted. No, ¿qué pregunta que me hace? Dígame, licenciado, para empezar y yo largo. Licenciado, ¿cómo No tengo quiere la menor continuar? idea de qué vamos a hablar antes de que se vaya y yo hablo. No, por Vamos, favor, vamos a hablar de un tema muy caro para los neuquinos, para los argentinos, que es el tema del ferrocarril. Bueno, y personalmente para mí también, pero... Sí, lo sé. El ferrocarril es algo que está arraigado prácticamente en la cultura de los argentinos, especialmente de los que tienen de 40 o 30 y pico para arriba. Pero ¿usted se acuerda los viajes en ferrocarril a través de la Patagonia, Zapala, Constitución, por ejemplo? Sí, de hecho yo conocí Neuquén viniendo en ferrocarril. Mi padre, que era empleado ferroviario, teníamos 4 pasajes para toda la familia gratis durante el año, que si bien no siempre los podíamos aprovechar, nos sirvieron para haber conocido y recorrido. Por eso le decía que el tema del ferrocarril para mí es especial. ¿En qué ciudad no hay un barrio ferroviario? Claro. En los lugares donde pasa el ferrocarril, obviamente. Pero vamos a hablar del ferrocarril Suda-Neuquén, en particular el que nos toca acá en esta provincia que nos ha dado cobijo, muy bien. Vamos a hablar un poco de las causas que llevaron a la construcción del ferrocarril. No voy a decir que se construyó sin querer, porque sería erróneo, pero en realidad fue construido por un tema estratégico, un tema de guerra, un tema de beligerancia, por un tema de límites. Ese sería el título. El ferrocarril Sud a Neuquén se construyó por un conflicto de límites. A diferencia de otras líneas ferroviarias que eran construidas por intereses, motivadas, digamos, la construcción por intereses económicos generalmente, y no tanto estratégicos. Usted sabe que está todo relacionado, la historia siempre está relacionada. Uno dice, ¿qué tiene que ver una determinada fecha de hace 50 años atrás con algún suceso presente? Acá vamos a hacer un pequeño raconto de por qué se construyó el ferrocarril Suda-Neuquén y después vamos a hablar de algunos inconvenientes que se tuvo propiamente en la construcción. Si yo, por ejemplo, le digo un nombre, a ver, Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio. Le digo, yo tengo derecho a la ignorancia. En realidad estamos hablando de Juan Manuel de Rosas. ¿Y qué tiene que ver Juan Manuel de Rosas con el ferrocarril Suda-Neuquén si ni siquiera existía el territorio de Neuquén? Durante su gobierno ahí en la provincia de Buenos Aires, él asumía la representatividad de la política exterior, de las relaciones exteriores. Ocurrió en Chile un hecho histórico que para ellos es muy importante, una gesta, que fue la ocupación del territorio de Magallanes allá en 1843. Digo que es una gesta para los hermanos chilenos que adquiere casi ribetes épicos porque afirmaron su soberanía en ese lugar del Pacífico. Ese lugar está muy cercano a, por ejemplo, Punta Arenas. Ese fue el punto de partida de un litigio de fronteras y se demoró un poco en iniciarse el debate diplomático con la protesta formulada por el gobierno argentino. ¿Por qué protestaba el gobierno argentino si estaba del lado del Pacífico? Porque en realidad los argentinos también tenían pretensiones del lado del Pacífico. Muchas veces escuchamos que los hermanos chilenos querían apropiarse de la Patagonia, de toda la Patagonia. Bueno, sí, es verdad, pero también el gobierno argentino quería apropiarse de toda la Patagonia chilena. En realidad era mutuo el interés que había. Cuando ocurre esa ocupación del territorio de Magallanes allá en 1843,
se inicia un conflicto de límites que con el transcurrir del tiempo se va a ir acentuando y va a derivar, como ahora vamos a ver en la construcción del ferrocarril Sud a Neuquén, unos 60 años después. Después de la protesta hubo algunos tratados, un tratado en 1856, otro más importante en 1881. El de 1856 decía que la frontera entre los dos países debía basarse en un principio denominado, de acuerdo al derecho romano, uti possedites, que era relativo a las posesiones que cada país tenía en 1810 en épocas de las todavía colonias españolas. En ese tratado de 1856 se proponían algunos mecanismos de negociaciones diplomáticas y uno de los mecanismos de negociación diplomática era justamente el buscar, en caso de controversias, una tercera parte, un árbitro que definiera quién era el que tenía razón. Después vino el otro tratado de 1881. Ese tratado, si me permite, fue una avivada del presidente Julio Argentino Roca. Chile estaba en guerra con Bolivia y con Perú, la famosa guerra del Pacífico, que en realidad se la llamaba la guerra del salitre, una guerra que se inició por temas comerciales. La mayoría de las compañías salitreras que había en Bolivia eran chilenas. Había un tratado donde se estipulaba qué impuesto cobrarles. El gobierno boliviano decide aumentar ese impuesto. El gobierno chileno, defendiendo los intereses de sus empresas salitreras, decide invocar el tratado donde se fijaba el precio. Bolivia no solo lo desconoce, sino que ratifica que aumenta los impuestos y empieza a expropiar compañías salitreras chilenas. Bueno, así se inició la guerra del Pacífico. Ellos expropiaron un salitre y Chile les expropió el mar. Vino la guerra, Bolivia y Perú tenían un acuerdo secreto de defensa, de mutua defensa. En caso de que uno de los dos países fuera atacado, el otro debería responder en su ayuda. En realidad la potencia era Perú, no era Bolivia. Y el trasfondo de todo eso también era el predominio sobre el Pacífico entre Perú y Chile. Julio Argentino Roca aprovechó cuando estaba en plena campaña del desierto. 1879 se organiza el Ejército Nacional. En poco tiempo llegan hasta la confluencia del río Limay y el Neuquén. Una avanzada rapidísima. Los chilenos veían con cierto temor, porque siempre los pueblos originarios fueron una barrera natural entre los dos países. Siempre las pretensiones de uno y otro estuvieron frenadas con la barrera naturaleza que presentaban los distintos pueblos originarios. En este caso, Roca demostró que podía avanzar muy rápido y que estaba en condiciones de llegar a la frontera chilena-argentina, que era la cordillera de los Andes, en muy poco tiempo. Todavía no estaba definida la guerra del Pacífico, ni mucho menos. Las primeras victorias fueron para la coalición peruano-boliviana. Bueno, el gobierno chileno empezó a tener miedo de que las intenciones de Roca fueran apoyar a esta coalición peruana-boliviana. Entonces ahí se firma el Tratado de 1881, donde renuncian a toda pretensión de la Patagonia Atlántica. Como se dice en el barrio, una avivada de Roca que benefició a los que vivimos de este lado de la cordillera. En ese tratado de 1881 se llevaron a buen puerto varios puntos, pero no quedó bien en claro el tema de algunos sectores, de algunas fronteras donde se utilizaban distintos conceptos. Primero el concepto de las cumbres más elevadas, o sea, las altas cumbres. Por otro lado se utilizaba el concepto de divisoria de aguas. Y se sabía que no siempre las altas cumbres o las cumbres más elevadas coinciden con la divisoria de las aguas, o sea, las aguas que desembocan en el Atlántico y las que desembocan en el Océano Pacífico. Se sabía, pero en ese momento, en el apuro tal vez de llegar a un acuerdo, porque la importancia estaba dada por la no participación de la Argentina en la guerra del Pacífico, en la guerra del salitre, hicieron que se olvidaran, que se apuraran y no definieran puntos que eran bastante importantes. Eran muchos miles de kilómetros cuadrados. No quedó bien. Que no solamente estaban ubicados en la Patagonia. También había conflictos de límites en la zona del norte del país, en la Puna, pero bueno, ese sí es otro tema. Uno generalmente piensa en la Patagonia, pero también hubo conflictos en el norte del país. Le decía que no quedó claro el tema de la divisoria de aguas y empezó una escalada
Ya había salido Chile victoriosa de su guerra del salitre, se había anexado una porción del territorio boliviano, que era la que le proporcionaba a Bolivia la salida al mar, y en Chile se hablaba de guerra. Allá por el 1894, después de haber fracasado algunos trabajos de algunos peritos, de algunas personas de ciencia que trabajaron 1 o 2 años antes para ver si se podía llegar a un acuerdo científico, podríamos decirle. Bueno, y ahí empezó la preparación militar chilena, ahí por el 1894. Lo primero que hizo fue enviar a Europa a un general Körner, para adquirir armamentos, contratar oficiales alemanes y encargarse de construir una segunda flota. Tenían una flota de mar bastante poderosa, de hecho fue la que definió la guerra del salitre, del Pacífico, la que definió, no sé si es correcto decirlo, porque la mayor parte de las batallas fueron en tierra, pero las victorias que obtuvieron le dieron total control del mar, cuando no se pensaba que iba a ser tan fácil adueñarse del mar en esa guerra del salitre, porque los peruanos también tenían buenos buques. Le decía, empezó la preparación militar. Desde Chile empezaron a enviar numerosas comisiones, decían que eran científicas, pero en realidad estaban espiando la topografía de las fronteras argentinas, no desde el punto de vista geográfico, sino... Antiguos pobladores decían que era raro ver esos científicos taconeando y haciendo la veña. La tensión iba en aumento y repercutió en Europa. Los banqueros suspendieron sus negocios con la Argentina, la inmigración se paralizó de golpe, los negocios internos se estancaron. Claro, ¿quién iba a venir a un país al borde de la guerra, no? Y no, ¿quién iba a querer irse? Comercializar, salvo venderle material bélico, que de hecho supongo que habremos recurrido también a Europa para equiparnos a la par del hermano país chileno. Yo me gusta mucho separar siempre eso de los gobiernos y los pueblos. En ese sentido trato de ser, no sé si trato de ser respetuoso. Después de todas esas acciones que les mencioné, los banqueros que suspendieron los negocios, la inmigración que se paralizó, recién entonces el gobierno argentino empezó a movilizarse. La primera medida que tomó fue promover la construcción de una línea de ferrocarril estratégica para poder colocar, en caso de conflicto, un ejército en la cordillera de los Andes. Tomó otras medidas también, mucho dinero no se había gastado en las Fuerzas Armadas en los años anteriores. De golpe el presupuesto para Fuerzas Armadas aumentó en porcentajes inimaginables. Se construyó, entre otras cosas, la base naval de Puerto Belgrano. Junto con la base se adquirieron un montón de barcos. En el gobierno chileno había gente que sostenía que el momento de atacar a Argentina era ese, antes de que llegaran los barcos. Sabían de los gastos en una flota y no querían correr riesgos. Fue así que a mediados de 1895 el ministro del Interior, Benjamín Zorrilla, manifestó al presidente de la Comisión Local del Ferrocarril Sud, el ingeniero don Guillermo White, más conocido para los amigos como William. Lo vamos a llamar William. Generalmente nosotros lo llamamos, castellanizamos los nombres. Esta vez lo vamos a llamar William, porque no William sé. Witte. El gobierno tenía el propósito de procurar la construcción de esa vía férrea y consideraba que la empresa del Ferrocarril Sud era la adecuada. En realidad era la que estaba ahí. Era primero que ya estaba instalada y segundo que tenía un capital enorme. Don William le contestó al ministro Zorrilla que ellos ya habían efectuado un reconocimiento del trayecto, sin que se los pidieran. En realidad le estaban buscando la parte comercial. O sea, todos los ferrocarriles que explotaba el Ferrocarril Sud eran de alto valor estratégico comercial. Porque, disculpe, vale aclarar que en ese momento el Ferrocarril Sur llegaba hasta Bahía Blanca, atravesando toda una zona comercialmente activa y poblada. En cambio, a partir de Bahía Blanca para este lado ya no era... Sí, no solo Bahía Blanca, tenía ramificaciones por toda la provincia de Buenos Aires. Les recomiendo, hay una revista Más Neuquén, ahora no me acuerdo el número, que está el mapa de los ferrocarriles de 1888. ¿Usted me recomienda esa revista? No, le recomiendo que vea el mapa, no le recomiendo la revista, eso, decídale usted, pero que vea el mapa aunque sea. El comisionado del Ferrocarril Sud le manifestó al ministro de que ya había efectuado un reconocimiento del trayecto, pero que no les resultaba satisfactorio construir ese ferrocarril porque si no obtenían ayuda del Estado era imposible.
Dice, los campos eran pobres en aguadas, en pastos, la población casi inexistente. Estaba esparcida en una gran extensión, o sea, en realidad estaba despoblado y era un peladero, eso quiso decir. El ministro del Interior insistió con la idea, ofreciendo en compensación donaciones de tierra como prima, pero tampoco fue aceptado por el comisionado del Ferrocarril Sud. Bueno, él decía que el trayecto que atravesaría la vía era todo de propiedad particular y eso iba a requerir de expropiaciones y que no era práctico porque habría que expropiar no a decenas de propietarios, a centenas y tal vez miles de propietarios. Así que le pidieron que estudiara detenidamente el asunto, él aceptó para ayudar al Poder Ejecutivo, en realidad lo que estaba haciendo era cuidar su negocio. Es así que allá por el 16 de marzo de 1896, el doctor Amancio Alcorta, no es Figueroa Alcorta, el que fue presidente y que también estuvo en Neuquén años después de estos sucesos, sino Amancio Alcorta, que si mal no recuerdo era ministro de Relaciones Exteriores, era canciller. Firmó un contrato, le decía, con Guillermo White por la construcción del ferrocarril. El acuerdo fue sancionado por ambas cámaras, la de diputados y la de senadores. Usted sabe que si no hubiera sucedido esto del conflicto con Chile, tal vez no se hubiera hecho nada. Justamente por las razones que se argumentaban de que era una zona que no tenía interés comercial, estaba despoblada. La geografía no ayudaba mucho, no estaba muy estudiada. Tenían que hacer un reconocimiento geográfico del lugar porque prácticamente no había muchos estudios topográficos. O sea, si bien la zona ya hacía más de 15 años, ya estaba en control del gobierno nacional después de la campaña del desierto, no había suficiente información. Tanto es así que cuando hacen las vías férreas, muchas inundaciones del Río Negro se llevan puestas las vías, porque no tenían información suficiente de las crecidas de los ríos. Tuvieron que correr varias veces del lugar las vías hasta encontrar el lugar adecuado. Incluso más, cuando se inaugura el ferrocarril Sud a Neuquén, viene, y ya estamos hablando de la segunda presidencia de Roca, viene el mismo presidente, don Julio Argentino, y no puede pasar por una crecida que había tapado todas las vías. No se pudo hacer la inauguración oficial. El viaje inaugural. Es más, quedaron aislados en el vagón presidencial. Tuvieron suerte de que pudieron regresar al día siguiente, pero de ahí hacia Neuquén no pudieron pasar. Esto como dato anecdótico para que vea de hasta qué punto había poca información de la zona, que no se pueda elegir la ubicación adecuada de las vías porque no se tiene información geográfica, topográfica, concreta, muestra a las claras de que el comisionado del Ferrocarril Sud, Guillermo White, William para nosotros, tenía razón en lo que le manifestaba al ministro del Interior, Benjamín Zorrilla. También vale aclarar que el tema de cruzar el río Neuquén era todo un inconveniente y algo que lo frenaba desde el punto de vista económico. Estos planes de estirar la línea ferroviaria que de Bahía Blanca hasta acá debe haber más de 650 kilómetros o alrededor de 650 kilómetros. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de los tramos hasta llegar a Neuquén. También vamos a hablar de la construcción del puente sobre el río Neuquén, de vital importancia, porque el ferrocarril Sud, la concesión del ferrocarril Sud, no se olvide que todos los ferrocarriles estaban concesionados a empresas. Muchas veces las empresas construían el ferrocarril, tendían las vías, con la ayuda del Estado, que muchas veces también expropiaba tierra o arreglaba con los propietarios, pero se quedaba con la concesión por una determinada cantidad de años. En principio por 40, 50, después se podía volver a renovar, a cambio de quedarse con la explotación comercial. No era el caso este porque la explotación comercial no... Era mínima. Era mínima, no se la veía. Y bueno, ahora vamos a hablar del tema de la construcción de los distintos tramos y de la construcción del puente ferroviario, pero solo para terminar de mostrar esta primera parte del conflicto que pudo haber sido y que pudo haber llevado a una guerra con el hermano país, es que ya en 1897, o sea, ya se había firmado el acuerdo para la construcción del ferrocarril, pero ya en 1897 las tensiones con Chile eran alarmantes. El conflicto que se avecinaba, que parecía inminente, conducía a los dos gobiernos a completar sus elementos de defensa para afrontar cualquier emergencia. Después estaba la opinión pública, estaban los moderados y los ultras. Belicosos. Ultra violento, como diría. ¿Se acuerda de los violadores? Sí, claro. De Stuka. Claro, sí. ¿Cómo no? Pero sí. Esa parte está sacado del libro La Naranja Mecánica y el personaje es Alex. Ah, bien, bien. Que él era un ultra violento.
y practicaba lo que llamaban el viejo 1-2, que no le voy a explicar a qué se refiere. No, porque nos vamos de tema, y esa es otra historia. Ya en 1896 se implanta el servicio militar obligatorio. Fíjese hasta qué punto se avecinaba el conflicto, que se determina que se inicie la primera conscripción, la primera concentración de reclutas. Los aprontes militares de la época eran enormes. Como le dije anteriormente, se adquirieron barcos, material bélico. El presupuesto de 1896 y 1897 dejó muchos millones de déficit, aumentó la deuda externa. Pero la deuda externa, ya en esa época... Se hizo un empréstito nacional con títulos de 100 pesos al 6% de interés. Usted vio que cuando las LEVAC están al 60% de interés, qué cosa, ¿no? Y todo aumenta. 60% de interés y después dicen se robaron todo. Hubo gente que se robó el ferrocarril en la década del 90, por ejemplo, sí. que dejó pueblos arrasados. Le decía que en 1898 ya llega por segunda vez a la presidencia de la República Julio Argentino Roca. En realidad era el presidente en las sombras. Era la persona que definía su opinión. Monje gris. Sí, más o menos. Anteriormente estaba Uriburu, que estuvo 3 años, que en realidad tomó la presidencia porque Sáenz Peña renuncia y él toma la presidencia. El país no estaba en una buena situación económica, pero aparte tenía los problemas con los revolucionarios radicales. Bueno, tuvo un montón de situaciones. Asume Uriburu, pero en realidad todo el mundo sabía que el que mandaba era Roca. El que tenía los fierros, como dicen. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con un tema musical. Vamos a hablar de los ferroviarios, pero de esos a los que le robaron todo en la década del 90. Soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los 3 fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado, cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de fe.